no se alcanza el éxito. Entonces, si queremos hacer como algunas memorias, razones del conflicto armado interno en Guatemala. Digamos que históricamente, no tratando de hablar de nuestros ancestros, porque también era un despelote parecido. O sea, realmente para mí, solo cambió de sistemas. Razones de la causa de la guerra. La famosa independencia de la corona española, está claro que la única independencia fue de los criollos de la corona, però non del pueblo. L'unica indipendenza è da parte dei criollos, cioè delle persone comunque spagnole, anche se nate qui, però di etnia spagnola, rispetto alla corona spagnola. Un po' quello che è successo nell'indipendenza degli Stati Uniti, se ci pensate. Non della popolazione indigena, autoctona. Come gli Stati Uniti con gli indiani. Entonces, la independencia sirve para que los españoles criollos, los dominantes de Guatemala, no le pasaran parte de la riqueza a la corona española, sino que quedarse ellos con todo. Pero además, después entran algo otras fuerzas con el tiempo, a pesar de al pasar los años, entran dos fuerzas importantes en Guatemala. Una, los Estados Unidos, una de ellas, a través de las empresas bananeras. Delle imprese delle banane. Que se apoderan de las tierras más ricas de Guatemala, tanto de la costa sur como de la costa nororiente, la parte de Izabal y todo eso. Esa fue una de las potencias fuertes que entró, que vino desde un inicio. Los criollos, los españoles nacidos en Guatemala, acapararon las tierras para la caña de azúcar, el algodón, especialmente, y desplazaron a lo que ellos denominaban indios hacia las montañas, ¿verdad? Y les quitaron las tierras más ricas, planicies, ¿ya? Y ahí también se incorpora esta empresa bananera. Pero después de eso aparecen los muchachos estos, los alemanes, I tedeschi, que logran descubrir las riquezas de la montaña, ¿verdad? Potencialidad al café. Y entonces ellos se apoderan de toda la montaña. Pero ellos no expulsan a los indios, sino que los dejan en su territorio como colonos, como trabajadores, como esclavos puros, con una pequeña subsidio que los mantuviera en ambiente. Pero al final eran esclavos, porque dependían totalmente del dueño de la empresa cafetalera. Entonces... Disculpe, è tutto chiaro fino adesso? Sì? Allora, sta parlando, diciamo, visto che fa un discorso un po' sul sistema oggi, ha iniziato parlando appunto dopo l'indipendenza nel 1821, che è stata una indipendenza fittizia solamente da parte degli spagnoli nati in Guatemala. Poi quali sono le forze che entrano? Gli Stati Uniti, attraverso le grandi compagnie bananere, tra cui la United Fruit Company soprattutto, che tolgono, praticamente cacciano gli indigeni dalle terre più fertili del Guatemala, che sono quelle di Izabal e della costa sur, cioè Santa Rosa, cioè un po' al confine con El Salvador. E gli indigeni vanno nelle montagne. Ma un'altra forza sono anche i tedeschi, che entrano mentre invece loro capiscono anche la potenzialità delle montagne, degli altipiani del Guatemala, e loro, anziché cacciare gli indigeni, li tengono lì come coloni e come lavoratori, schiavi, assolutamente. Entonces, todo esto trae una crisis especial a la sociedad guatemalteca en general. Te quedas sin la tierra, te quedas sin las montañas, te quedas con un empleo precario que lo que trabajas hoy lo debías desde hace 8 días antes. O sea, en una situación muy complicada. Entonces, uno de los principales orígenes, ¿verdad?, de la lucha del pueblo guatemalteco pasa a ser la tierra. La tierra es fundamental, es como el epicentro, el que empieza a promover los movimientos sociales, tanto en la parte sur, la parte occidente, centro y especialmente zona de Alta Verapaz.
Entonces ahí encontramos como una fricción, algo que empieza a aglutinarnos, en este caso la tierra, ¿verdad? Es lo primero que nos aglutina en un específico momento de la historia guatemalteca. Y bueno, a consecuencia de esto se dan como un desfile de generales, de coroneles, que empiezan a gobernar Guatemala de manera de facto, o sea, a través de los golpes de Estado. Yo recuerdo que hubo uno que gobernó como 20 días, más o menos, ¿verdad? Y luego otro golpe de Estado. Fue un desfile de golpes de Estado de coroneles, generales, capitanes, todos disputándose el control del poder. Y todo esto, no solo financiado, aprobado, avalado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y su administración, ¿verdad? La administración de los Estados Unidos. La CIA, Central Intelligence America. Come? Diciamo tutta la trafila, cioè, considerate dal 54 in poi. Inclusive antes del 54. Anche prima del 54. Antes, ¿verdad? Antes y después. Porque ante esa crisis, a esa desesperación, es que se dan los movimientos sociales y es cuando resurge lo que después conocimos como los famosos 10 años de primavera en la eterna dictadura, ¿verdad? O sea, fueron los 10 años de gobierno tal vez socialdemócrata o más democrático, ¿verdad? De la famosa Revolución de Octubre que se denomina. Esto trajo como consecuencia agravar más la situación al tentar los intereses de las grandes transnacionales. O sea, se complicó mucho más y por supuesto la respuesta de los Estados Unidos no se dejó esperar y se da la famosa intervención desde Honduras, los famosos mercenarios, ¿verdad? Más los vendepatria del ejército guatemalteco y como consecuencia un golpe de Estado más, ¿verdad? A los únicos 2 gobiernos civiles que existieron del 44 al 54. Y de ahí hasta al año más o menos a los 90 se da otra vez el desfile de coroneles y generales disputándose el poder, el control del poder, ¿verdad? Para mantenerse dentro de las cúpulas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entonces, teníamos un problema común. Había una razón única de lucha. Y estábamos hablando de manera proporcional, si quieren verlo así, habíamos aproximadamente 5 millones de guatemaltecos en todo el país. Estoy hablando a los años 80, a los años 85, más o menos 5 millones. En ese tiempo eran 14 familias de guatemaltecos los apoderados, dentro de los Novelas, los Botrán, los Bosch, ¿verdad? Los Botrán, los de Ron. Sí, exacto. Los Camperos. 14. 14. Bueno, A tener el poder. que son las que tienen el poder. Bueno, y suponiendo que estas 14 familias lograran aglutinar un ejército, pongámosle 500,000, aún nos quedaba un mínimo de 3 millones de personas desposeídas. No entendí, digamos, porque eran 5 millones. Si éramos 5 millones, Claro. 14 familias reaccionarias. Y si esas 14 familias lograban captar 500,000, mínimo, quedábamos 3 millones de personas desposeídas. Non ho capito io. Sì, cioè che se queste 14 famiglie, diciamo, Fosse unite. sì, unite, diciamo, dessero, diciamo, immagino denaro, potere a 500.000 persone, comunque dall'altra parte ne rimarrebbero la maggior parte senza potere, povere. Però voglio che vada un po' avanti perché forse lo si capisce meglio, ¿no? Claro, sí, justo lo que tú Sí. dices. Entonces, ¿cómo nos podemos preguntar?
si ellos tres tienen el poder y nos están jodiendo a todos Ci nosotros, stanno mettendo in culo a tutti. ¿ustedes creen que no podemos vencerlos? Ellos son menos, nosotros somos una gran mayoría. Yo creo que podemos, si quisiéramos. Se vogliamo possiamo. ¿Cuál es el problema? Que él tiene el ejército, él tiene el dinero y él tiene los medios de comunicación. Pero aparte de eso, no solo tienen el dinero, tienen las armas, tienen los medios de comunicación, entonces tienen el poder, lo que se llama el verdadero poder, ¿verdad? Tienen la tecnología. Y entonces ellos, perdón, Ustedes tienen el corazón. sí, justo, puedes tener el corazón, pero ¿qué haces con el corazón? ¿Eh? Che ci fai con quello? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos como buscando esa gran pregunta, ¿verdad? Si ellos son tan poquitos y si nosotros somos tantísimos, en ese tiempo en Guatemala, estamos hablando de 5 millones aproximadamente, que ellos fueran 2 millones y nosotros 3, pero ellos no eran 2 millones, ellos eran como 1 millón y fracción, pero nosotros éramos mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué sería que no logramos hacer cambios Che non ce l'abbiamo fatta a profundos? fare cambi profondi. Que pudiéramos hablar no de una Guatemala, sino que de una Guatebuena hoy en día. ¿Cuál es el problema? Pues él hace uso de su ejército, muy bien científicamente estructurado. Él tiene mucho pisto y puede repartirlo para comprar voluntades. Y él, a través de la mediación, a través de la comunicación, nos embrutece a todos. Y no nos deja ver Non ci lo permette que di ellos vedere. como equipo están armando. ¿Qué quiere decir? Aunque no fuéramos izquierda, pero si nosotros fuéramos una expresión de izquierda, por pertenecer al proletariado, por no tener nada, entonces indiscutiblemente ellos son del sistema capitalista derecha. Entonces ellos tienen los medios, todo al alcance de su mano, aunque sean más poquitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo siempre me hago una pregunta. Yo digo, ¿por qué la izquierda no se une? ¿Y por qué la derecha sí? No, sì. Unisce. ¿Sí? Yo me pregunto eso así de manera sencilla. ¿Por qué la derecha se une y la izquierda no? Y yo a veces me pregunto, debe ser porque la izquierda no tiene ni mierda, no tiene nada, no tiene nada que perder. Posiblemente sea eso. Si estamos hablando de recursos, si estamos hablando de muebles, inmuebles, ¿y por qué la derecha siempre está unida, aunque no se quieran? Ah, porque ellos tienen mucho que perder. Ellos tienen capital, ellos tienen infraestructuras, ellos tienen empresas, tienen monstruos, megaproyectos en riesgo. Entonces, uno se vuelve a preguntar, Mega progetti a rischio, eh? uno se vuelve a preguntar, ¿será que la izquierda tendría que tener esas mierdas para poderse unir y conquistar lo que justamente le corresponde al ser humano para poder vivir? Estas son un montón de preguntas que yo me hago y que no tengo respuesta. Porque si nosotros recorremos el mundo entero, porque en todo el mundo han habido izquierdas, en Italia, en toda Europa, toda América, Asia, a donde vayamos ha habido izquierdas. Pero ¿a dónde está la unidad de esa izquierda? No la encontramos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Serán nuestros pensadores críticos a nivel de cúpulas que se forman los que piensan mal? ¿O habrá algo más que no nos permite hacer esos cambios? O sea, ¿qué habrá? ¿De dónde hay que empezar y cómo? ¿Con quiénes? Y yo pienso otra cosa, o creo en algo. Yo siempre creo en los pueblos. No importa dónde estén. Credo nel popolo. Yo creo en los pueblos. Porque siempre los pueblos tienen la razón. Y tarde o temprano se llegará el día que tendremos que despertar. Y yo pienso que ese despertar también depende de quienes logren moverse primero.